Ejercicio 6. Para una misma base de datos pronosticamos el deseo sexual con dos modelos diferentes. En el modelo A, las variables predictoras son edad y sexo, y en el modelo B, las mismas variables más la insatisfacción con la vida sexual. El modelo A, que es el modelo más simple, el que únicamente tiene dos variables, ¿cuál de los dos es? ¿El de la izquierda, el de la derecha? O bien no puede determinarse con esa información. ¿Qué sabemos? Sabemos que modelos más complejos, con más variables incluidas, van a suponer o bien que la R cuadrado se quede estancada o, lo esperable, que la R cuadrado aumente. ¿Por qué? Porque más información significa mejor capacidad de pronóstico, mejor capacidad explicativa en términos de R cuadrado. En el muy peor de los escenarios uno se queda clavado con la R cuadrado si no incorporara variables total y absolutamente triviales. Pero en términos de R cuadrado uno no puede ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados de la regresión, lo he explicado, o se queda igual con variables adicionales, o lo esperable es que lo he explicado vaya hacia arriba. Entonces me está pidiendo el modelo de menos variables, así que el modelo de menos variables, ¿cuál va a ser? Va a ser el modelo con una menor R cuadrado, que es esta de aquí. Que repito, se pone de manifiesto en que el modelo donde yo tengo adicionalmente a edad y sexo también la insatisfacción con la vida sexual, presenta una R cuadrado mayor. Vamos con el siguiente. Una ciudad, nos plantea aquí, tiene dos hospitales, uno grande y uno pequeño. En promedio, en el grande nacen 45 bebés al día y en el pequeño 15. En general, el 50% de nacimientos son niñas, pero los porcentajes, como cabe esperar, varían cada día. No son clavados 50-50-50. Ambos hospitales cuentan a fin de año en cuántos días el 60% o más de los bebés han sido niñas. El número de días en los que esto ocurre cabe esperar que sea mayor para el hospital pequeño, cabe esperar que sea igual para ambos hospitales o cabe esperar que sea mayor para el hospital grande. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. En un caso como este, lo que nos estamos planteando es que yo, por esperar, espero que la mitad de los nacimientos, el 50%, o en términos de proporción 0,5, sean chicos, sean chicas. ¿Seguro que va a ser clavado? No. Va a haber ocasiones en las que esto se va a mover como muchísimo siempre, entre un 0 y un 1, y va a ser lo más habitual sea que sea mitad-mitad, pero en algunas ocasiones yo encontraré que el 25% son chicas y en algunas ocasiones encontraré que el 75% son chicas. ¿Por qué? Porque es un componente aleatorio por el que no siempre sale clavado mitad y mitad. Entonces nos está diciendo, vamos a poner como umbral el 60 y vamos a contar con qué probabilidad uno se mueve con el 60% o más de nacimiento de chicas. Bajo dos supuestos, lo que podemos entender como una muestra grande o lo que vamos a entender como una muestra pequeña. Y aquí lo que estamos valorando es cuál es el impacto que tiene el tamaño muestral en la distribución muestral de la proporción. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando yo tenga muestras grandes hace que los resultados tiendan a converger, tiendan a parecerse en mayor medida lo muestral a lo poblacional. Si yo tiro 2 veces una moneda, no me extrañaría sacar el 100% de caras. 2 de 2. Si yo tiro una moneda 1000 veces, sí que sería muy llamativo sacar 1000 caras de 1000. Entonces, aunque en los dos casos fuera el 100%, lo esperable que es cada valor
de la proporción sí que depende del tamaño muestral. Con muestras grandes, lo muestral no tiene por qué coincidir plenamente con lo poblacional, pero sí que esperamos que en mayor probabilidad lo muestral se mueva razonablemente cerca de lo poblacional. Así que esta sería la distribución muestral para una muestra grande. Y para una muestra pequeña es más esperable que lo que yo tenga a nivel muestral se aleje marcadamente de lo poblacional, porque por azar, unas pocas observaciones puede ocurrir que al agruparse presenten valores que se desvíen de lo poblacional. Llevado a otro extremo, es que es más sencillo encontrar una persona que mida 1,90 m o es más probable encontrar 10 personas cuya media de altura sea de 1,90 m o más. Por ser, es más probable encontrar una sola persona que mida 1,90 m o más, porque entre 10, que el acumulado conjunto, la media me dé de 1,90 m, tendría que ser la casualidad donde yo tuviera mucha gente alta o prácticamente ninguno bajo, o que los altos fueran tan altos como para llevar la media a ese valor tan alto. Entonces, de nuevo, en muestras grandes, lo muestral se aleja, cabe esperar que se aleje en menor medida de lo poblacional. Yo estaba pidiendo una separación de 0,6 hacia arriba, esto es 0,6 hacia arriba, que con una muestra grande va a ser muy poco probable, mientras que con una muestra pequeña va a ser comparativamente más probable. Así que encontrar desviaciones de lo esperable, que era 0,5, hasta situarse en el 0,6 o más, será más probable con hospitales pequeños. Así que cabe esperar que el número de días en los que el 60% más de los bebés sean niñas, esperamos que sea más probable con un hospital en el que nacen menos niños, menos niñas al día. Seguimos con el ejercicio octavo. Sabemos que las mujeres están contratadas en mayor proporción a tiempo parcial. En una muestra de personas con trabajo, donde mujer está marcado como 0 y hombre como 1, en la variable sexo obtenemos dos modelos de regresión. Primero, sueldo es igual a B0 más B1 por sexo. Esto es, el sueldo viene pronosticado exclusivamente por el sexo. Y el segundo modelo es donde pronosticamos sueldo a partir de sexo y también horas trabajadas. Y nos pregunta por el coeficiente B1, que en los dos casos hace mención, se refiere a la variable sexo y nos dice si cabe esperar que sea mayor para el primer modelo, si cabe esperar que sea mayor para el segundo modelo o que sea igual para ambos modelos. Vamos primero a descartar por qué no va a ser igual para ambos modelos. Porque la pregunta que están respondiendo es distinta. En este primer modelo es compárame a hombres y mujeres. Entonces, cuando yo comparo a hombres y mujeres, ¿quién tiende a cobrar más? Los hombres, en promedio, tienden a cobrar más. Así que B1 sería positivo porque es pasar del sueldo promedio de las mujeres al sueldo promedio de los hombres. Así que yo esperaría un coeficiente positivo de la variable sexo. ¿Y qué me va a hacer el segundo de los modelos? Ya no me está comparando a hombres y mujeres sin más, sino bajo el supuesto de igualdad de horas trabajadas. Nos informa que las mujeres tienden en mayor medida a trabajar pocas horas, de tal modo que parte de la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres puede atribuirse al número distinto de horas que trabajan hombres y mujeres. De tal modo que aquí, simplificando, estaríamos haciendo algo más o menos parecido a comparar hombres que tienden a trabajar a jornada completa con mujeres que en mayor medida tienden a trabajar a jornada parcial. Y esa diferencia de horas trabajadas explicaría parcialmente la diferencia de sueldo. Aquí, sin embargo, ya no estaríamos comparando con el añadido, no solamente difieren en el sexo, sino también en sus horas trabajadas. Estaríamos añadiendo una fuente de variabilidad, de diferencia entre hombres y mujeres en una variable nueva que fuera las horas trabajadas.
De tal modo que a igualdad de horas trabajadas, la diferencia entre hombres y mujeres se reduce. Aquí la diferencia es más abultada que aquí. Aquí es la diferencia entre hombres y mujeres, pero no en global, sino condicionado a que trabajen el mismo número de horas. Así que el coeficiente B sub 1 cabe esperar que sea mayor para el primero de los modelos, porque en el segundo estamos forzando a que compartan horas trabajadas y las horas trabajadas más llevan a más sueldo. Así que estamos teniendo en cuenta una fuente de diferencia que le estamos sacando de la variable sexo. ¿Por qué? Porque la variable sexo llevaba parcialmente pegado el número de horas de trabajadas, que no era el mismo entre hombres y mujeres. Una nota fuera de pregunta es que en qué medida esto es indicativo de un sueldo diferente hombres o mujeres o una injusticia retributiva entre hombres y mujeres. A eso no puede responder única y exclusivamente la estadística. La estadística nos puede dar elementos de análisis, pero no respuestas cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a igualdad de horas trabajadas no hubiera diferencia entre hombres y mujeres, eso no podría interpretarse como que no hay sesgo, no hay pérdida retributiva en el caso de las mujeres con respecto a los hombres. Y la cuestión de no, hombre, no, a mismo sueldo, perdón, a mismas horas, mismo sueldo, ¿por qué no sería del todo satisfactorio? Porque en ese caso nos quedaría la duda de por qué hombres y mujeres difieren en horas trabajadas. Así que todavía habría que darle una vuelta adicional, pero con esto nos estamos saliendo de lo que es puramente la pregunta 8, pero lo que quiero daros a entender es que la estadística no permite en según qué ocasiones cerrar según qué debates sociales, pero sí da herramientas para profundizar e intentar entender en mayor medida qué es lo que está ocurriendo, pero los datos no hablan solos y automáticamente, sino que necesitan ser interpretados y a veces es posible extraer más de una misma interpretación sobre un mismo conjunto de datos o sobre unos resultados. Vamos al noveno de los ejercicios. En el noveno de los ejercicios nos plantea que en una muestra de estudiantes universitarias se diferencian tres grupos. Aquellos que no tienen relación de pareja y han tenido relaciones de sexo sin compromiso, quienes tienen una relación de pareja y quienes sin pareja no han tenido sexo sin compromiso. Y esa es la variable que llamamos tipo de relación. Según esta información, donde tenemos un modelo de regresión, donde pronosticamos depresión a través de esta variable tipo de relación, nos dice si guarda o no guarda relación significativa el tipo de relación con la depresión. Entonces, ¿qué tenemos en un caso como este? Tenemos una variable categórica, no con 2 niveles, sino con 3 niveles. Entonces, una variable categórica de 3 niveles no puede incluirse tal cual en un modelo de regresión. ¿Por qué? Porque estaríamos asumiendo que en aquello que haya subyacente a la variable tipo de relación, la distancia entre un 1 y un 2 es la misma distancia que entre un 2 y un 3 y que el orden es razonable. ¿Qué nos dice un caso como este? Que esto es un 1, 2 y 3, pero en relación de pareja podría ser lo mismo un 1 que un 3, que un 2, cualquier número habría valido. Entonces no hay una ordenación sensata, no es una variable ordinal. Y en el caso de que fuera una variable ordinal, tampoco hay una lógica que nos diga que la distancia entre categorías adyacentes es constante. Esa es una propiedad de las variables en una escala de medida de intervalo. Así que como el análisis está mal ejecutado porque yo no puedo meter en una regresión una variable categórica de más de 2 niveles, pues a mal análisis no hay quien responda nada que valga la pena leerse. Así que este análisis es como si no existiera, no podemos determinar si guardan o no guardan relación. Y en la décima de las preguntas nos dice que evaluamos en la variable y a 12 participantes, según su nivel en la variable X, que es una variable numérica, diferenciando si estaban en el grupo control y en el grupo tratamiento. Y esta es la representación gráfica de los datos.
Según esta información, el coeficiente B sub 0 para el modelo y pronosticada es igual a B sub 0 más B sub 1 por X1 más B sub 2 por grupo más B sub 3 por X1 por grupo, y nos dice cuál es el valor de este coeficiente B sub 0. Entonces, estamos buscando el valor de B0. Nos pregunta por B0. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a resolver y a simplificar esta ecuación en el caso en el que yo me moviera bajo la idea de que grupo toma el valor de 0. Si grupo tomara el valor de 0, la y pronosticada se quedaría en B sub 0 más B sub 1 por X1 y ya. Porque como grupo vale 0, B sub 2 por grupo se va a ir y B sub 3 por X1 por grupo también se va a ir. ¿Y qué va a pasar cuando grupo vale 1 toma el valor de 1, lo que es lo mismo cuando yo me muevo con tratamiento? Voy a quedarme con que la y pronosticada va a ser B sub 0 más B sub 1 por X1, y ahora, a diferencia de antes, ya no se anula el resto de la ecuación, sino que B sub 2 por grupo vale 1, se me va a quedar en B sub 2, y ahora B sub 3 por X1 por grupo vale 1, se me va a quedar en B3 por X1. Agrupando, ¿qué voy a tener? B0 más B2 más B1 más B3 por X1. Entonces, esto, ¿qué me indica? Que con un modelo de regresión como este, como la variable categórica tiene dos posibles valores, aquí en realidad hay dos líneas de regresión. ¿Con qué característica? Con que la pendiente para un caso es B1 y para otro caso es B sub 1 más B sub 3, lo que es lo mismo. Las pendientes no tienen por qué ser las mismas. Yo aquí tengo la opción de trazar dos rectas de regresión que ni siquiera tienen que tener la misma pendiente, y visto también, tampoco tienen por qué cortar a la misma altura. ¿Por qué? Porque uno corta a la altura de B sub 0 y otro corta a la altura de B sub 0 más B sub 2. Vamos a trazar esas dos rectas. Para el grupo de los ceros, si yo tuviera que hacer una recta que agrupara lo mejor posible a los controles, ¿por dónde iría? Iría por aquí, esa recta de regresión de los ceros. Y ahora, ¿qué decía? Que ahora puedo trazar una segunda recta de regresión para los unos, para los tratamientos, con no la misma pendiente obligatoriamente y no el mismo punto de corte. Esa segunda recta, si yo intento coger lo mejor posible estos puntos, irá por aquí. Esta es la pendiente del grupo de los ceros. Todo esto para ir llegando a la pregunta de qué es B sub 0. B sub 0 es a qué altura del eje de las síes corta la recta de regresión del grupo marcado como ceros. Porque el grupo marcado como ceros, cuando x1 vale 0, corta la altura de B sub 0. Entonces, B sub 0 es a qué altura de las síes corta la recta de regresión del grupo marcado como ceros. ¿Cuál es la y pronosticada cuando la variable numérica adopta el valor de 0? ¿Para qué grupo? Para el grupo marcado como ceros. ¿Y qué vemos? Que corta a la altura de 0. Así que, ¿cuál será el valor de B sub 0? B sub 0 en este caso toma el valor de 0.